Regresé del trabajo y encontré las habitaciones de mis hijos vacías. Mis padres las habían dado a su nieto favorito. Esa misma noche, tomé una decisión que cambiaría todo. Soy Alejandro, tengo 36 años, y mis propios padres intentaron arrebatarme legalmente la casa mientras yo todavía vivía en ella. Antes de contarte cómo les di la vuelta a la situación de una forma que jamás imaginaron, necesito llevarte al inicio de todo. Todo comenzó un martes. Para mí, los martes son una tormenta en el bufete donde trabajo, declaraciones interminables, reuniones con clientes y el peso aplastante de las horas facturables. Estaba inmerso en un complicado litigio contractual, navegando entre cláusulas de responsabilidad, cuando sentí la vibración de mi teléfono personal sobre el escritorio. Por lo general, ignoro esas notificaciones, pero algo me hizo mirar. Era un mensaje de mi hijo mayor, Lucas. Tiene 14 años, esa edad en la que un texto al padre es casi un delito social, salvo que sea para pedir dinero o un favor. Y cuando vi que el mensaje solo decía, llama, sentí como todo el lenguaje jurídico se desvanecía de mi mente, reemplazado por un golpe de adrenalina fría. Que Lucas me llamara durante el horario escolar solo significaba una cosa: problemas, y graves. Me disculpé con mis colegas, alegando que necesitaba un momento, y salí del salón de reuniones. Caminé por el pasillo silencioso, alfombra mullida bajo mis zapatos de cuero, mientras mi corazón latía con fuerza. Contesté en cuanto escuché el tono. Lucas, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Mateo está bien?, pregunté, refiriéndome a mi hijo menor. Su voz sonó tensa, un susurro cargado de desesperación. Papá, son la abuela y el abuelo. Están sacando nuestras cosas de los cuartos, ahora mismo. Me quedé paralizado. ¿Cómo que sacando sus cosas? Se las están llevando al sótano. Noté cómo su voz se quebraba por el pánico. Dicen que Adrián necesita nuestras habitaciones, que el sótano está bien para nosotros. El sótano. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Aquel lugar húmedo, con tuberías expuestas y piso de cemento, donde solo permitía guardar decoraciones navideñas. El mismo sótano que se inundó con 15 centímetros de agua hace 2 años, arruinando todo lo que guardamos allí. Mis padres, Patricia y Gustavo, vivían bajo mi techo desde hacía 2 años. Mi hermano menor, Andrés, y su hijo de 8 años, Adrián, se habían mudado hace 6 meses. Abrí mi hogar para ellos, el hogar que construí con mi difunta esposa, Claudia. ¿Y así me pagaban? Pásame a tu abuela, dije, conteniendo la furia. Escuché murmullos y luego la voz alegre de mi madre. Alejandro, cariño, ¿todo bien en el trabajo? No, mamá, no está todo bien. ¿Qué están haciendo en los cuartos de mis hijos? La alegría fingida desapareció y en su lugar apareció esa firmeza helada que conocía bien. Decidimos que era hora de un cambio. Adrián necesita un espacio adecuado para crecer. Pobrecito, ha pasado por tanto. Francamente, Alejandro, 2 adolescentes no necesitan las mejores habitaciones. El sótano es más que suficiente. Sentí que me faltaba el aire por la audacia de sus palabras. No hay nada que discutir, mamá. Vuelvan a poner todo en su lugar. Ya está hecho, respondió con voz impregnada de esa dulzura envenenada que usaba para imponer su voluntad. Esto es lo mejor para la familia. Mamá, dije, usando el mismo tono bajo y medido que empleo en los juicios antes de desarmar a un testigo hostil. Estaré en casa en 45 minutos exactos. Quiero ver cada fotografía, cada libro, cada prenda en su sitio. ¿He sido claro? Colgué antes de escuchar más. Mi rostro mantenía la calma profesional, pero por dentro hervía. Crucé el pasillo y me dirigí a mi oficina. Verónica, mi asistente, alzó la vista. Conocía mis gestos mejor que nadie y su rostro reflejó alarma. Alejandro, pareces haber visto un fantasma. No respondí. Mi mente ya desenterraba un plan oscuro, uno que había jurado no utilizar nunca. Verónica, dije, con voz tan fría como la mañana más helada, cancela todo por hoy y comunícame con Carolina Paredes. Dile que el protocolo X se acaba de activar. Antes de contarte lo que ocurrió en esos 45 minutos de camino a casa, cada semáforo rojo sintiéndose como una burla personal, necesitas entender lo que significa esta casa para mí. Si no lo comprendes, lo que hice después podría parecer excesivo. Esta casa no era solo madera, ladrillo y vidrio en una calle tranquila. Era la última pieza viva de Claudia. Fue la promesa que le hice convertida en piedra y cemento. Me la arrebataron a ella hace 5 años. El cáncer, una palabra que aún me sabe a ceniza. Fue un asedio lento y brutal. En los últimos meses, nuestro mundo se redujo a la luz que entraba por la ventana de nuestra habitación. Una tarde, cuando la morfina le regaló un instante de lucidez, me tomó la mano con una fuerza sorprendente. Sus ojos, del mismo verde intenso que los de Mateo, se clavaron en los míos. Prométeme, Alejandro, susurró, con voz frágil. Prométeme que conservarás esta casa para los niños, pase lo que pase. Aquí siempre estaremos juntos. Esto es hogar. Las lágrimas me nublaban la vista, pero respondí. Te lo prometo, Claudia, siempre. No fue una simple promesa, fue un juramento sagrado. Compramos esta casa con la herencia que me dejó mi abuela. No era una fortuna, pero bastó para el pago inicial, para darnos un comienzo. No solo nos mudamos, le dimos vida a cada rincón. Aún recuerdo el olor de la pintura el día que hicimos el cuarto de Lucas. Claudia,
con una mancha azul celeste en la mejilla, insistió en pintar un mural de galaxias. Pasamos horas tumbados en el suelo, con el cuello adolorido, pintando constelaciones torpes que brillaban en la oscuridad. Se acostará aquí y soñará con aventuras, decía ella, con una sonrisa tan radiante que opacaba la luz de la bombilla. Y tenía razón. Esta casa estuvo llena de aventuras. Organizamos barbacoas en el jardín, famosas por mis hamburguesas quemadas y su ensalada de papas perfecta. Cultivamos un pequeño huerto que solo producía tomates tristes, pero nos hacía sentir pioneros. Marcamos la altura de los niños en el marco de la puerta de la cocina, un testimonio de lo rápido que pasa el tiempo. Cada rincón guarda una memoria, una carcajada, una sombra de felicidad. El sillón del salón, con esa zona desgastada en el brazo, era su lugar favorito para leer. Y yo había jurado que todo eso permanecería intacto, sin importar que. La pequeña muesca en la mesa de centro me llevaba siempre a un recuerdo, aquella vez que Mateo, siendo apenas un niño, decidió usarla como tambor. Esta casa nunca fue simplemente un bien material, era el lugar donde cada rincón contaba nuestra historia. Cuando ella falleció, se transformó en mi refugio. El silencio que quedó era tan denso que casi podía tocarse, aunque si prestaba atención, aún sentía su presencia en el aire. Criar a 2 hijos devastados por la pérdida mientras intentaba abrirme paso en un bufete competitivo fue una carrera sin fin, cargada de cansancio y dolor. Dediqué todo lo que tenía para darles estabilidad. Nuestro terapeuta, el doctor Ramírez, un hombre sereno, de voz amable y mirada que inspiraba confianza, me dijo que lo más importante era la rutina y un espacio seguro. Aquella casa era precisamente eso, la única certeza en un mundo que se había desmoronado para ellos. Todo cambió hace 2 años, cuando comenzó lo que más tarde entendí como una invasión gradual. El primer paso llegó con una llamada de mi madre, Patricia. Era una experta en la manipulación emocional, y esta vez iba a interpretar su obra maestra. Lloraba, con una voz quebrada que me atravesó el pecho, mientras me contaba lo mal que iban sus inversiones y el riesgo inminente de perder su hogar. Alejandro, no tenemos otro lugar a donde ir, sollozaba. Será solo por un tiempo, hasta que tu padre y yo podamos recuperarnos. En la otra línea estaba mi padre, Gustavo, emitiendo ruidos graves, como si quisiera darle peso a las palabras de mi madre. ¿Cómo podía decirles que no? Eran mis padres. Yo era el hijo abogado, el que había logrado salir adelante. Sentí que era mi responsabilidad. Así que cedí, despejé mi oficina, la moví a un cuarto diminuto y les entregué la habitación principal para huéspedes. Al principio, hasta resultó agradable. Mi madre cocinaba, mi padre hacía trabajos en el jardín. Por un instante, creí que teníamos esa gran familia que Claudia siempre había soñado. Pero pronto comenzaron las pequeñas señales. Comentarios disfrazados de cariño. Tuviste suerte con la herencia de tu abuela, Alejandro, decía mi madre, posando su mano sobre mi brazo. Andrés jamás contó con esa ventaja. O mi padre, tras mirar por casualidad una copia de mi hipoteca. Es una carga grande, hijo. Esta casa, menos mal que estamos aquí para ayudarte. Pero no me estaban ayudando. Poco a poco empezaban a dar a entender que la casa era un patrimonio familiar y yo, solo el encargado temporal. 6 meses después, llegó la segunda oleada, mi hermano menor, Andrés, y su hijo Adrián. Andrés, el eterno consentido, se había quedado sin trabajo. Como padre soltero, se convirtió en el centro de la campaña de mi madre. Es tu hermano, Alejandro, y el pobre Adrián necesita estar cerca de sus primos. Hazlo por los niños. Y, otra vez, cedí. Le di la otra habitación grande para invitados. En cuestión de días, mi refugio se transformó en una casa saturada, donde yo empezaba a sentirme un extraño. El cambio fue inmediato y asfixiante. Adrián era tratado como un rey. Andrés no podía equivocarse. Si Mateo llevaba un amigo, mi madre pedía que bajaran el ruido porque Adrián necesitaba dormir. Si Lucas festejaba haber entrado al equipo de fútbol, mi padre cambiaba de tema para hablar del gran empleo que Andrés estaba por conseguir. Vi cómo la luz en los ojos de mis hijos se apagaba. Se encerraban cada vez más en sus cuartos, rindiendo terreno en lo que solía ser su hogar. Intenté poner límites. Una noche, los reuní. Necesito que seamos justos. Esta casa es, ante todo, el hogar de Lucas y Mateo. El rostro de mi madre se endureció. Alejandro, me duele que digas eso. Nosotros queremos a todos por igual. Solo estás estresado por el trabajo. Gaslighting en estado puro. Mis preocupaciones fueron reducidas a defectos personales. Aquello fue un callejón sin salida. Entonces apareció la voz de la razón, mi mejor amiga, Carolina Paredes, durante un almuerzo en el que terminé desahogándome. Ellos no solo viven contigo, dijo, con su lógica implacable. Están ejecutando una toma de control suave. Debes protegerte. Tu nombre es el único en la escritura, pero ellos están construyendo un relato de dependencia y derecho. Insistió en guardar una copia certificada de la escritura y del testamento de mi abuela en la caja fuerte de su oficina. Llámalo un seguro. Me sentí ridículo, pero acepté. Más tarde, el doctor Ramírez confirmó mis temores. Alejandro, ellos sienten que sus abuelos y su tío ejercen una autoridad que debería ser solo tuya. Eso les genera inseguridad profunda. Están perdiendo su sentido de pertenencia en la casa. Ese fue mi punto de quiebre.
Escucharlo de quien nos había guiado en los peores días lo hizo real. En mi afán de ser buen hijo y buen hermano, había fallado como padre. Esa misma noche, llamé a Carolina. Tenías razón, dije, con la voz cargada de determinación. Necesito un plan, el peor escenario posible. Algo blindado, a prueba de todo. Pasamos horas diseñando una estrategia paso a paso, un cortafuego legal. Para aliviar la tensión, le pusimos un nombre en clave que sonaba a película de espías, aunque el objetivo era tan serio como la muerte. Lo llamaremos Situación X, propuso ella. Solo presionas el botón si cruzan una línea sin retorno. Y mientras conducía bajo las luces de la ciudad, viendo cómo se desdibujaban a través del parabrisas, supe que si ese día llegaba, nadie estaría preparado para lo que iba a suceder. Sabía que esa línea ya había sido cruzada. No se trataba solo de mover muebles, habían profanado un santuario, traicionado una promesa hecha a una mujer moribunda. Era una declaración de guerra contra la sensación de seguridad de mis hijos, y yo estaba a punto de desplegar un arma de destrucción legal y emocional que no podían ni imaginar. Creyeron que yo era solo Alejandro, el hijo callado y doliente. Estaban por descubrir que también era abogado, padre y un hombre que no tenía absolutamente nada que perder. No estacioné en la entrada. Dejé el coche en la calle. Fue una decisión táctica. Esto no era un regreso a casa, era una intervención. Permanecí unos minutos dentro del vehículo, con las manos firmes sobre el volante, contemplando la fachada. La puerta azul, alegre, que Claudia y yo habíamos pintado un sábado soleado. El gran roble en el jardín donde colgamos un columpio de neumático. Todo parecía tan normal, tan pacífico. Pero por dentro, yo sabía que la herida estaba abierta y envenenada. Tomé mi maletín, mi escudo y mi arma, y avancé por el sendero. La puerta se abrió antes de que pudiera tocarla, como si me hubieran estado esperando con ansias. Mi madre, Patricia, apareció en el marco con una sonrisa serena, casi triunfal. Era la sonrisa condescendiente de quien se cree victoriosa, y me heló la sangre. Alejandro, qué alegría verte en casa, dijo con tono fingidamente amable. Hemos hecho grandes avances. La casa tiene ahora un flujo mucho más armonioso. Adrián está encantado con su nueva habitación. Detrás de ella, mi padre, Gustavo, se mantenía como un fantasma en el banquete. Al menos tenía la decencia de aparentar vergüenza. Sus ojos iban de mi rostro a un punto perdido sobre mi hombro. Hijo, ya lo hablamos, murmuró, conciliador. Adrián lo ha pasado muy mal desde lo de Andrés. Bueno, desde que perdió el empleo. Necesita un espacio adecuado para sentirse seguro y hacer sus tareas. Mi hermano Andrés, el origen de todo este desastre, se recargaba contra el arco del salón, absorto en su teléfono, ignorando deliberadamente la escena. Él no apretaba el gatillo, pero sin duda proporcionaba la munición. No les dirigí ni una mirada. Mi objetivo era otro. Mis ojos recorrieron la entrada hasta encontrarlos. Ahí estaban, mis hijos, Lucas y Mateo, acurrucados en el último peldaño de la escalera principal. Se veían pequeños, desorientados. Mateo, mi dulce artista de 12 años, tenía el rostro hundido entre las rodillas y los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Lucas, con 14 y un esfuerzo por mostrarse fuerte, permanecía con la mirada fija en el suelo, la mandíbula tensa de impotencia. Sus mochilas escolares yacían tiradas a sus pies. Parecían refugiados. Esa imagen, ver a mis hijos rotos y derrotados en el único lugar donde debían sentirse incondicionalmente seguros, destrozó lo último de mi autocontrol. La ira fría que había contenido se convirtió en fuego líquido. Crucé la estancia sin pronunciar palabra. El sonido de mis zapatos duros contra la madera sonó como el martillo de un juez. Me agaché frente a ellos, creando una barrera entre ellos y los demás. Hola, dije con voz increíblemente suave. Mírenme. Mateo levantó el rostro enrojecido y cubierto de lágrimas. Los ojos de Lucas se encontraron con los míos, y en ellos vi una mezcla de traición, rabia y confusión que templó mi determinación. Papá, dijo Lucas con voz ronca. Tiraron nuestras cosas al garaje. Mi pelota de béisbol firmada, la del juego de estrellas al que me llevaste, está en una caja de cartón con latas de pintura oxidadas. Mateo habló por fin, con la voz ahogada. Y mi cuaderno de dibujos, el que me regaló mamá Claudia, ya no está. La abuela dijo que era solo basura. Cerré los ojos un instante. Basura. El último regalo de su madre. Coloqué una mano en cada hombro y las apreté con suavidad. Lo sé, y voy a solucionarlo. Lamento tanto haber permitido que esto llegara hasta aquí. Me puse de pie y giré hacia los tres adultos, que observaban aquella escena con expresiones que iban del fastidio a la impaciencia. ¿Dónde están las cosas de mis hijos?, pregunté, con una voz baja que sonó como sentencia. Patricia agitó la mano con desdén. Por Dios, Alejandro, ya te dijimos. La mayoría está en el sótano. Algo de la porquería la movimos al garaje para hacer espacio. ¿Porquería?, repetí, degustando la palabra. ¿Te refieres a la colección de primeras ediciones de ciencia ficción que mi hijo mayor lleva años reuniendo? ¿O al material de arte profesional que fue el último regalo de cumpleaños que su madre le dio? ¿Eso es lo que llamas porquería? Gustavo se removió incómodo. Vamos, Alejandro, no te pongas histérico. Son solo cosas materiales. No son solo cosas materiales. Mi voz cortó el silencio como un látigo.
son símbolos de su infancia, de su seguridad. Son sus pertenencias, en sus habitaciones, en mi casa. Di un paso firme hacia ellos y vi cómo mi madre se estremecía. Era la primera vez en mi vida adulta que la veía retroceder. Estaba acostumbrada a que yo recibiera los golpes sin devolverlos. Volví a mis hijos, suavizando la voz. Suban, preparen una mochila para pasar la noche. Solo lo esencial, cepillo de dientes, ropa para mañana. Cargadores. Lucas levantó la cabeza, atónito. Empacar. ¿A dónde vamos? La risa aguda de Patricia cortó el aire. Por favor, Alejandro, deja el drama. No vas a ninguna parte. Nos vamos a un hotel, dije, mirándola a los ojos, porque ha quedado claro que aquí mis hijos ya no son tratados como residentes de su propio hogar. Encontraremos un lugar donde reciban la dignidad que merecen. La última barrera de civismo se quebró. ¿Un hotel? ¿Te volviste loco?, gritó Patricia. ¿Vas a malgastar dinero en un hotel teniendo esta casa perfectamente buena? Era una casa perfectamente buena, respondí. Respondí con voz helada. Antes de que ustedes se organizaran para dar un golpe y decidir que mis hijos eran prescindibles. Gustavo, intentando reunir valor a través de la furia de su esposa, dijo, lo hicimos por Adrián. La familia debe ayudar a la familia cuando está en apuros. Mi voz retumbó en la entrada principal, firme y cargada de indignación. Esto no es ayuda, esto es un acto hostil, calculado y lleno de desprecio. Lo hicieron a mis espaldas. Atacaron a mis hijos en el único lugar donde deberían sentirse seguros. Los hicieron sentir insignificantes. Esto no tiene nada que ver con solidaridad. En ese momento, Andrés, mi hermano inútil, decidió intervenir. Vamos, Alejandro, calmemos las cosas. No exageres, solo son habitaciones. Me giré hacia él tan rápido que retrocedió instintivamente. Ni lo intentes, Andrés. No te atrevas a decirme que no exagero cuando vives en esta casa sin pagar nada. Comes la comida que yo compro y disfrutas de todo a costa mía. Has visto cómo hacían esto día tras día y no moviste un dedo. Te beneficiaste. Tu hijo es tratado como un rey mientras los míos son tratados como mendigos. Tu silencio te hace cómplice. Eres tan culpable como ellos. Se quedó sin palabras, pálido. Mis hijos, al ver la determinación en mi mirada, reaccionaron de inmediato. Subieron a empacar sin que yo lo pidiera. Abrí la puerta principal de un tirón. Los espero en el coche. Tienen 5 minutos. Salir al aire fresco fue como volver a respirar. A mi derecha, Rosa, mi vecina y una enfermera jubilada que siempre recordaba los cumpleaños de los chicos, regaba sus petunias. Vio mi expresión y la tensión que se percibía dentro de la casa. ¿Alejandro? ¿Todo bien?, preguntó con voz sincera y baja. Forcé una sonrisa amarga. Solo un asunto familiar, Rosa. Voy a sacar a los muchachos un rato para despejarnos. Ella dejó la regadera y se acercó. No quiero ser entrometida, cariño, pero ayer estaba en mi jardín y escuché a tu madre hablar por teléfono con su hermana. Hablaba tan alto que era imposible no oírla. Se estaba jactando, no hay otra palabra. Decía que por fin iba a tomar el control de la casa y que pondría las cosas en orden para Andrés y el pobre Adrián. El suelo pareció moverse bajo mis pies. No era un arrebato, era un plan organizado. Gracias, Rosa, dije con la voz densa. Es importante saberlo. Mi móvil vibró, un mensaje de Felipe. Jess acaba de escribirme. Situación X. ¿Qué demonios está pasando? Respondí. Mi casa ya no es segura. Usa el código B. La lealtad inquebrantable de mis amigos resaltaba la traición de mi propia sangre. En ese momento, Lucas y Mateo salieron con mochilas al hombro. Ya no estaban asustados, sino decididos. Se habían puesto del lado de su padre. Los llevé al coche. Cuando me disponía a entrar al asiento del conductor, mi madre salió hecha una furia. Alejandro Morgan, si te atreves a alejarte de esta familia, te arrepentirás toda tu vida, gritó, su voz resonando en la calle tranquila. Me detuve con la mano sobre la puerta y la miré por encima del techo del auto. Mi expresión era hielo puro. El abogado dentro de mí tomó el control. Creo que usted opera bajo un grave error, dije, con voz calma pero letal. No me alejo de mi familia. Mi familia está aquí, dentro de este coche. Me alejo de usted. Ha cometido una equivocación catastrófica y le recomiendo contratar un abogado, porque a partir de este momento, mi representante legal será la única vía de comunicación. Me senté, encendí el motor y me alejé sin mirar atrás. Por el retrovisor vi a los tres, mi madre, mi padre y mi hermano, inmóviles, con rostros donde se mezclaban la ira, la sorpresa y el primer atisbo de miedo. Ellos creyeron que habían provocado a un oso, pero descubrirían que habían despertado a un dragón. El trayecto al apartamento de Felipe, en pleno centro, se hizo en silencio. Mis hijos, agotados, se refugiaron en sus teléfonos. Los dejé. Necesitaban desconectarse. Yo, en cambio, iba diseñando en mi mente una estrategia quirúrgica. La rabia ardiente se había transformado en hielo sólido. Esto ya no era un asunto emocional. Era una guerra legal. El apartamento de Felipe era un refugio moderno, amplios ventanales, suelos de hormigón pulido y un silencio casi sagrado. Los chicos se durmieron en 20 minutos, rendidos por el cansancio, la luz de sus pantallas desvaneciéndose lentamente. Me quedé en la sala mirando las luces de la ciudad, brillando como un puñado de diamantes esparcidos. Por primera vez en mucho tiempo,
estuve solo. Mi furia se había convertido en determinación. No era venganza, era justicia. Tomé el teléfono y marqué el número de Carolina Paredes. Contestó con voz profesional, impecable, aunque eran casi las 10 de la noche. Carolina, soy yo. Lo imaginé cuando Verónica me llamó, respondió, con tono firme. ¿Dónde estás? En el apartamento de Felipe. Él está fuera por un congreso. Los chicos están conmigo, a salvo. Bien, eso es lo más importante. ¿Cuál es el plan? Mañana en tu oficina. Quiero revisar todo el frente legal, sin huecos, sin salidas para ellos. Quiero un jaque mate. Mi cliente de las 9 acaba de cancelar misteriosamente, dijo, con una pizca de satisfacción. Estaré lista a las 8:30. Y, Alejandro, hizo una pausa. Vas a ganar esto. Esa seguridad en su voz me devolvió la columna vertebral. Gracias, Carolina. Nos vemos mañana. No dormí casi nada. Me quedé junto a la ventana, con una taza de café en la mano, viendo cómo la oscuridad daba paso a un amanecer color púrpura y luego a un tono anaranjado esperanzador. Pensé en Claudia. Podía oír su voz fuerte y sensata. No permitas que te pasen por encima, Alejandro. Eres más fuerte de lo que creen. Sentí una oleada de determinación. Esto ya no se trataba solo de una casa. Era una batalla por mi dignidad. Era una lucha por la memoria de la mujer que confió en mí. Después de dejar a los chicos en la escuela con un abrazo tranquilizador y la promesa de que todo estaba bajo control, me dirigí al edificio donde estaba la oficina de Carolina Paredes. Vestía mi traje más formal, el mismo que solía usar en la sala de audiencias. En ese momento, no me sentía un hijo dolido, sino el abogado para el que me había preparado toda la vida. Al entrar, Carolina tenía sobre su escritorio un expediente grueso con mi nombre en la portada. Parecía una general lista para dar instrucciones a su mejor comandante. Bien, dijo, empujando el archivo hacia mí. Las defensas básicas ya están establecidas. La escritura está únicamente a tu nombre. La herencia que recibiste de tu abuela se especificó exclusivamente para ti, lo que invalida cualquier intento de argumentar que contribuyeron a la compra inicial. Hizo una pausa, sus ojos brillando con determinación. Pero eso es solo la línea defensiva. Vamos a hablar del ataque. Se inclinó hacia adelante, proyectando la intensidad de alguien que planea una ofensiva decisiva. Después de que activaste la situación X, llamé a un hombre llamado Sergio. Es el mejor investigador privado con el que he trabajado. Un sabueso para los registros financieros. Me incorporé en la silla, sintiendo la tensión aumentar. ¿Y qué descubrió ese sabueso? Pregunté. Carolina sonrió con frialdad. Descubrió que la historia de tus padres, esa de estar al borde de la ruina económica, es pura ficción. Un montaje perfecto. Tienen una cuenta conjunta en una cooperativa alejada, con un saldo de poco más de $50.000. Además, reciben mensualmente una renta vitalicia proveniente de un fideicomiso que dejó tu tío abuelo a tu padre. No es una fortuna, pero sí ingresos estables y cómodos. No han estado sufriendo, han estado acumulando. Me quedé mirándola sin palabras. El atrevimiento me robó el aire. Las llamadas llorosas, las súplicas de pobreza, todo era una mentira calculada. No solo estaban aprovechándose de mi buena voluntad, lo habían planeado desde el principio. Me han estado manipulando durante 2 años, dije, sintiendo que las palabras me quemaban la lengua. Es su motivo, Alejandro, respondió ella, tajante. Esto prueba que no se trataba de necesidad, sino de codicia, y destruye cualquier pizca de simpatía que un juez o la opinión familiar pudiera tener hacia ellos. Pero eso no es todo lo que halló Sergio. Me deslizó una tableta. En la pantalla había un registro de llamadas obtenido legalmente tras una solicitud de información. Tu madre ha estado hablando con un abogado especializado en estrategias de derecho para adultos mayores. Han tenido 3 conversaciones solo en el último mes. Las piezas no solo encajaban, estaban formando una imagen monstruosa. No era un arrebato repentino, era una campaña planificada y estudiada. El plan que diseñamos fue simple, pero devastador. Enviaríamos una carta formal desde la oficina de Carolina, entregada por un notificador en el momento en que ellos estuvieran en casa, citándolos a una mediación para discutir las condiciones de su permanencia y sus aportes económicos. Ellos lo verán como una invitación a negociar, dije. Creerán que sus amenazas legales funcionaron, que tengo miedo. Llegarán listos para imponer condiciones. Exactamente, respondió Carolina con una sonrisa afilada. Caminarán directo hacia la trituradora. Los días previos fueron un manual de guerra psicológica. Me quedé en casa de Felipe, marcando así un límite físico. Mi madre me envió una avalancha de mensajes, una mezcla caótica de furia, manipulación y fingida ternura. Respondí solo uno, con una frase gélida. Todas las comunicaciones futuras deberán dirigirse a mi representante legal, Carolina Paredes. Cualquier intento de contacto directo conmigo o con mis hijos será documentado. La noche anterior a la mediación, Carolina me reenvió un último correo de Sergio. El asunto decía, premio mayor. Adjuntaba un archivo de audio. Me puse los auriculares con el corazón desbocado. Era la grabación de una llamada entre mi madre y su abogado, obtenida por medios que preferí no preguntar. Su voz sonaba calculadora, casi conspirativa. El objetivo es establecer dependencia económica, decía. Podemos argumentar que nuestras contribuciones en la casa y el cuidado de los niños tienen valor monetario.
La clave es hacer que parezca que una posible disputa por la custodia afectaría emocional y financieramente. Solo esa amenaza puede bastar para que acepte darnos un derecho vitalicio de vivienda o, al menos, una compensación económica considerable para que nos retiremos en silencio. Es buen padre, no querrá que sus hijos pasen por eso. Arranqué los auriculares, temblando de rabia. Planeaba usar a mis hijos como armas. Amenazaba con someterlos a una batalla legal traumática. Todo por dinero. Cualquier rastro de culpa o compasión que me quedara se convirtió en cenizas. Esto ya no era un simple conflicto familiar. Era maldad pura. Y yo estaba listo para exponerla. La sala de conferencias de la firma estaba en el último piso, un cubo de vidrio diseñado para hacer sentir pequeños a quienes entraban. Me senté en la cabecera de la mesa de caoba pulida, un gesto calculado. Carolina se colocó a mi derecha, acomodando 3 gruesos archivadores. Parecíamos un equipo de fusiones empresariales, no 2 personas a punto de enfrentar a su familia. Llegaron puntuales, en formación cerrada. Mis padres, Gustavo y Patricia, venían acompañados de su abogado, el señor Lozano, un hombre de cabello engominado y sonrisa falsa. Detrás de ellos, algo nervioso, venía mi hermano Andrés. Mi madre interpretaba el papel de la matriarca frágil, vestida con un suéter lavanda y un collar de perlas, aferrando un pañuelo como si fuera un símbolo de dignidad herida. Tomaron asiento al otro lado de la mesa, creando entre nosotros una distancia que se sentía casi física. El señor Lozano colocó su maletín sobre la superficie, lo abrió con parsimonia y dio inicio a la mediación. Gracias por acceder a esta reunión, Alejandro, comenzó con una voz cargada de una falsa simpatía. Mis clientes, sus padres, lamentan profundamente esta fractura familiar. Su mayor deseo es resolver este asunto con madurez y compasión. Como siempre, su prioridad es el bienestar de sus nietos y consideran que mantener un hogar multigeneracional estable es lo mejor para todos. No reaccioné, mantuve mi expresión impasible, sin apartar la mirada de la suya. Su incomodidad se hizo evidente cuando aclaró la garganta. Dadas sus importantes contribuciones no monetarias en el hogar durante los últimos 2 años y, por supuesto, su avanzada edad, mis clientes creen haber consolidado ciertos derechos inalienables de residencia. Están dispuestos a formalizar un acuerdo escrito que garantice su permanencia en la vivienda, asegurando así la armonía familiar y la estabilidad de los niños. Dejé que sus palabras se hundieran en el silencio de la sala, sin mostrar emoción alguna. Fue Carolina Paredes quien rompió la tensión, su voz firme y cortante. Señor Lozano, me temo que sus clientes lo han colocado en una posición muy incómoda al partir de un planteamiento falso. No estamos aquí para negociar los términos de su residencia, hizo una pausa y su tono se volvió aún más frío. Estamos aquí para definir las condiciones de su salida. El ambiente cambió de inmediato, la tensión se podía cortar con un cuchillo. La sonrisa calculada del abogado se desvaneció. ¿Perdón?, atinó a decir, desconcertado. Carolina deslizó el primer archivador hacia él con un movimiento seguro. Archivador 1. Contiene una copia certificada de la escritura de la propiedad en 125 Oak Street. Como puede ver, Alejandro Morgan es el único propietario legal. También encontrará una copia del testamento de su abuela materna, donde se establece claramente que la herencia utilizada para el pago inicial fue legada únicamente a él. No existe copropiedad, no hay ambigüedad. Esto no se trata de derechos de propiedad, sino de simple tenencia. El abogado titubeó, buscando cómo reaccionar, pero Carolina no le dio tiempo. Sus ojos se fijaron ahora en mi hermano. Andrés, dijo suavemente, aunque con un filo evidente. Hace 6 meses fuiste despedido de tu puesto en ventas, ¿cierto? Ese fue el motivo por el cual tú y tu hijo se mudaron con Alejandro, ¿no? Mi hermano asintió torpemente. Sí, así fue. Y desde entonces has estado buscando empleo sin éxito, ¿verdad? Sí. El mercado está difícil, murmuró, evitando mirarme. Muy difícil, sin duda, replicó Carolina con un destello peligroso en la mirada. Luego deslizó el segundo archivador sobre la mesa. Entonces, ¿podrías explicar esto? Archivador 2. Una oferta de trabajo aceptada por ti hace 3 meses en una empresa competidora. El cargo, gerente regional de ventas. Salario inicial, $120.000 al año más una atractiva comisión. Además, has estado recibiendo pagos quincenales desde hace 12 semanas. ¿No es así, Andrés? El rostro de mi hermano se descompuso, la sangre desapareció de su cara. Abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. ¿Tienes empleo?, susurró Gustavo, mirando con incredulidad a su hijo favorito. ¿Nos mentiste? Patricia saltó en su defensa. Fue por prudencia. Le aconsejamos que ahorrara para una entrada, que no actuara con precipitación. Era parte de una estrategia financiera. Carolina giró la mirada hacia mis padres, su tono aún más cortante. Hablemos de estrategias financieras, entonces. Hace 2 años acudieron a su hijo alegando estar al borde de la quiebra, ¿cierto? Amenazaba la ejecución hipotecaria. Estábamos desesperados, lloró Patricia, llevando un pañuelo a sus ojos con dramatismo. ¿De veras?, replicó Carolina sin inmutarse, empujando el tercer y último archivador. El golpe seco sobre la mesa sonó como una sentencia. Archivador 3. En él encontrará los estados de cuenta de una cuenta de ahorros conjunta en la cooperativa del condado a nombre de ambos.
Saldo actual, $53.421. También hay registros de depósitos mensuales provenientes de un fideicomiso. Han disfrutado de ingresos estables durante toda su estancia en casa de mi cliente. Sus afirmaciones de pobreza fueron, para decirlo en términos legales, fraudulentas. El señor Lozano parecía a punto de descomponerse. Todo su caso, construido sobre engaños y manipulación, se derrumbaba ante sus ojos. Mi padre miraba el estado de cuenta, con el rostro deshecho por la vergüenza. En ese momento comprendió que no había sido parte de una decisión familiar, sino cómplice de una estafa prolongada. ¿Cómo pudiste?, gritó mi madre, su actuación escalando hacia la histeria. ¿Cómo pudiste espiarnos? Después de todo lo que hicimos por ti, tenemos derechos. Por fin hablé. Mi voz fue tan baja que absorbió todo el aire del lugar. ¿Qué derechos son esos, mamá? Me incliné hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa. ¿El derecho a mentirme durante 2 años? ¿El derecho a manipularme? ¿El derecho a convertir a mis hijos en ciudadanos de segunda dentro de su propio hogar? Mi tono bajó aún más. ¿O se referían a otros derechos, esos que discutían con su otro abogado? Carolina sacó su teléfono, lo colocó en el centro de la mesa y presionó un botón. La voz de mi madre, fría y calculadora, llenó la sala. La clave es que parezca un posible litigio por la custodia de los niños. Que él crea que eso sería devastador emocional y económicamente. Solo con esa amenaza, quizá acceda a concedernos un usufructo vitalicio, o al menos un pago considerable. Carolina detuvo la grabación. Jaque mate. El silencio que siguió fue casi tangible, cargado de vergüenza, horror y esa verdad desnuda que nadie quería enfrentar. El señor Lozano cerró su portafolio con calma, cada movimiento calculado. Había terminado. Mi padre se cubría el rostro con las manos, hundido en una mezcla de impotencia y culpa. Andrés, mi hermano, miraba a nuestra madre como si de pronto hubiese descubierto el verdadero rostro que ella había ocultado bajo una máscara durante años. Y Patricia, la gran titiritera, se quedó sin palabras. Su expresión era pura incredulidad, las lágrimas fingidas desaparecieron, dejando a la vista el rastro de su caída. Todo su entramado de mentiras se desmoronaba como cenizas. Entonces, Carolina Paredes dio el golpe final. Aquí están nuestras condiciones, dijo con una voz firme que cortaba el aire. Tienen 14 días para desalojar la propiedad. No volverán a contactar a mi cliente ni a sus hijos menores. A cambio, él no iniciará acciones penales por fraude ni presentará una denuncia por explotación financiera ante los servicios de protección de adultos. Esta es una oferta única. Tienen 5 minutos para aceptar. Observé el desastre frente a mí, los rostros destrozados de quienes alguna vez fueron mi familia. No había satisfacción en esa victoria, solo un vacío inmenso y el primer soplo de libertad que experimentaba en 2 años. Salir de la oficina legal fue como escapar de una tumba para volver a la luz. La lluvia que amenazaba no llegó. En su lugar, un sol débil se abría paso entre las nubes, como si el cielo compartiera mi ambivalencia. Victoria, sí, pero teñida de tristeza. Carolina y yo nos estrechamos la mano en el vestíbulo. Fue un gesto simple, pero cargado de gratitud. Habíamos librado una guerra juntos y sobrevivido. Llámame si necesitas algo, me dijo. Lo que sea. Y yo supe que lo decía en serio. No conduje hacia la casa de Felipe, como había planeado, sino hasta un pequeño parque junto al río. Me senté en una banca y contemplé la corriente, tratando de expulsar la adrenalina tóxica que aún recorría mi cuerpo. El enfrentamiento había terminado. Las mentiras se habían expuesto, pero las consecuencias apenas comenzaban. Esa misma noche llevé a mis hijos a casa, definitivamente. Abrir la puerta principal se sintió como un acto solemne. El aire en el interior parecía diferente, más ligero, como si la tensión se hubiese disipado por completo. Senté a Lucas y a Mateo en el sofá de la sala. No les hablé de las cuentas bancarias ocultas ni de la grabación. Esa carga era para un adulto, no para ellos. Pero les conté la verdad de la forma más sencilla posible. Abuelos y el tío Andrés se mudarán pronto, les dije con calma. Hoy hablamos con los abogados y todos estuvimos de acuerdo en qué es lo mejor. Esta vuelve a ser nuestra casa, solo los 3. Lucas abrió los ojos con sorpresa. ¿De verdad? ¿Se van de verdad? Sí, de verdad, confirmé. Mateo, más reservado, preguntó con voz baja. ¿Entonces puedo tener mi habitación otra vez? Es toda tuya, le respondí con un nudo en la garganta. La paz reflejada en sus rostros fue mi auténtica victoria. Los siguientes 14 días fueron una lección de tensión. Era como convivir con fantasmas hostiles. Mis padres empacaban con la parsimonia propia de quienes se sienten injustamente tratados. Mi madre, Patricia, se paseaba por la casa como una heroína trágica, suspirando cada vez que yo aparecía. Recurrió a una forma retorcida de venganza, la guerra culinaria. Preparaba comidas exquisitas, de aromas irresistibles, solo para ella, Gustavo y Adrián, mientras mis hijos y yo sobrevivíamos con comida para llevar y sándwiches. Era su manera mezquina de reafirmar el control sobre el ámbito doméstico. Gustavo, en cambio, era otro hombre. La vergüenza lo había vaciado por dentro. Vagaba de cuarto en cuarto, cinta adhesiva y cajas en mano, con la mirada siempre baja. Había sido el segundo al mando en el plan de mi madre, pero descubrir su verdadero alcance, sobre todo la idea de usar a mis hijos como piezas en su juego,
lo destrozó. Se enfrentaba a su propia ruina moral, y era evidente que el peso lo aplastaba. El cambio más drástico se dio en Andrés. 2 días después de la mediación, golpeó suavemente la puerta de la habitación de invitados, donde yo seguía durmiendo para mantener distancia. ¿Alejandro? ¿Tienes un minuto? Su voz era vacilante, despojada de la arrogancia habitual. Abrí la puerta y lo vi. Parecía no haber dormido en días. ¿Qué pasa, Andrés? Pregunté. No pudo sostenerme la mirada. Fijó los ojos en la alfombra. Ya terminé de empacar. Adrián y yo nos vamos mañana. Encontré un alquiler amueblado al otro lado de la ciudad. Asentí en silencio. Él continuó, luchando con las palabras. Sé que lo que voy a decir no basta, pero lo siento. Fui un cobarde. Sabía que lo que hacían estaba mal. Vi cómo te trataban, cómo faltaban al respeto en tu propia casa, y lo permití. Me dejé arrastrar. ¿Por qué, Andrés? Pregunté, genuinamente intrigado, sin rastro de acusación. Tragó saliva antes de responder. Por el trabajo, el dinero, pero, sobre todo, porque toda mi vida ella me hizo creer que tú lo tenías todo, la herencia de la casa, la inteligencia para estudiar leyes, la esposa perfecta, la familia perfecta. Y yo, siempre luchando. Me convenció de que el mundo me debía algo, que merecía una ventaja. Y lo peor es que, por un tiempo, me lo creí. Me sentí importante. Cuidado. Fue patético, pero era cierto. Tomó aire con dificultad antes de añadir. Juro que nunca supe lo demás. El dinero oculto, la demanda. Cuando escuché esa grabación en la oficina del abogado, cuando oí cómo hablaba de usar a Lucas y Mateo, de una batalla por la custodia, su voz se quebró. Una mueca de asco distorsionó su rostro. Eso no era para ayudarme. Era todo por ella. Yo solo fui su excusa, su peón para lograr lo que quería. Por primera vez, Andrés se mostró transparente. No veía al hermano envidioso de siempre, sino a un hombre que despertaba de un hechizo de toda la vida. No espero que me perdones, murmuró. Ni yo me he perdonado. Pero tenía que decírtelo. Voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que Adrián sepa que sus primos son grandes chicos y que su tío es un hombre bueno. No permitiré que el veneno de ella lo toque. Se dio media vuelta para marcharse. Andrés, lo detuve antes de que cruzara la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Es un comienzo, dije con firmeza. Un destello de algo, quizá alivio o gratitud, cruzó por su rostro. Asintió una sola vez y se fue. El día de la partida definitiva de mis padres amaneció gris y silencioso. La mayoría de sus cosas ya habían desaparecido, trasladadas por Andrés. Patricia permanecía de pie, supervisando cómo colocaban las últimas cajas en un taxi, como una reina destronada viendo cómo saqueaban sus tesoros. Sus últimas palabras fueron un veneno que me atravesó. Espero que esto te haga feliz, Alejandro, escupió con rabia. Elegiste una casa antes que a tu familia. Nos destruiste. Antes de que pudiera responder, mi padre, que hasta entonces había guardado silencio, se interpuso. Su voz sonó cansada, rota, pero firme. Basta, Patricia. Ya fue suficiente. Me miró, y por primera vez sus ojos reflejaron una claridad que no había visto en años. Él no hizo esto por la casa. Lo hizo por nosotros, por lo que hicimos. Es un buen padre, Patricia. Nosotros no fuimos buenos padres. Tomó la última maleta, le dio la espalda a su atónita expresión y salió por la puerta. Mi madre me observó con una mezcla de incredulidad y traición absoluta antes de marcharse sin pronunciar otra palabra. Cerré la puerta. El sonido definitivo del cerrojo retumbó en el silencio que se extendió como una manta. Apoyé la frente sobre la madera fría, cerré los ojos y tomé la primera bocanada de aire verdaderamente libre en 2 años. El silencio que envolvió la casa durante los días siguientes era casi tangible, profundo, sanador. No era el vacío doloroso que experimenté cuando Claudia murió, sino una calma limpia, el sosiego de recuperar un espacio profanado. Sin embargo, sabía que expulsar los fantasmas era solo el primer paso, la carga emocional que habían dejado era tóxica, y debía asegurarme de que mis hijos y yo la elimináramos por completo. Nuestra primera acción de recuperación fue declarar la guerra al beige. No se trataba solo de volver a colocar los muebles de los chicos en sus cuartos, los llevé a una tienda de mejoras para el hogar con una misión clara. Elijan cualquier color que quieran, les dije, señalando la interminable pared de muestras. No importa si es naranja neón o negro absoluto. Este es su espacio, su fortaleza. Hagámoslo sentir así. El proyecto nos consumió todo el fin de semana. Lucas, mi adolescente en formación, me sorprendió eligiendo un azul marino profundo y elegante, que combinamos con molduras blancas impecables. Mateo, mi pequeño artista, optó por un verde bosque vibrante que convirtió su cuarto en un refugio secreto. Extendimos plásticos, subimos el volumen a una lista de sus canciones favoritas y nos pusimos manos a la obra. Terminamos con pintura en el suelo, en la ropa y en nosotros mismos. Pedimos pizza y la comimos sentados en el piso entre risas. No solo pintábamos paredes, estábamos realizando un ritual, cubriendo los malos recuerdos con nuevas memorias llenas de vida. Ver a Lucas colocando con precisión la cinta en los bordes del techo y a Mateo sonriendo con una mancha verde cruzándole la frente me devolvió una luz que sentía sentarse en lo más hondo de mi ser. La semana siguiente pedí una cita con el doctor Ramírez para los 3. Anticipaba resistencia,
sobre todo de Lucas, pero aceptaron sin protestar. Creo que entendían que lo necesitábamos. Es importante que hablemos de esto, les dije durante el trayecto, no solo de lo que pasó, sino de cómo nos hizo sentir. Y no hay respuestas equivocadas. Está bien sentirse enojado, triste o confundido. En la serenidad del despacho del doctor, rodeados de estanterías repletas de libros, finalmente se abrieron. Lucas, que siempre intentaba ser fuerte, admitió que la ira era solo una máscara para algo más profundo, la humillación. Fue como si anunciaran que no importábamos tanto como Adrián, confesó mirando sus zapatillas, y no podíamos hacer nada al respecto. Me hizo sentir débil. Mateo, con su voz suave, expresó la pérdida que sentía. Extraño como eran antes, susurró. Cuando venían de visita, la abuela me leía cómics y el abuelo me enseñaba a arreglar la bici. Luego se mudaron y se volvieron raros, como si se olvidaran de quiénes éramos. Escuchar eso fue un golpe en el estómago, pero necesario. El doctor Ramírez puso nombre a lo que sentían, lo llamó traición familiar y violación de confianza. Me ayudó a explicarles que lo que hice no era un castigo contra sus abuelos, sino una forma de proteger nuestra familia, de establecer límites firmes. Les dio herramientas para expresar sus emociones y les aseguró que su hogar siempre sería su refugio seguro. Salimos de esa sesión más ligeros, unidos como nunca antes. Mi relación con Andrés empezó a repararse, aunque fue un proceso lento y consciente. No hubo gestos grandiosos, solo pasos pequeños y constantes. Todo comenzó con un mensaje unas semanas después. Voy a llevar a Adrián al parque a lanzar el balón, los chicos quieren venir. Dejé que Lucas y Mateo decidieran. Dijeron que sí. El primer encuentro fue cauteloso. Andrés y yo hablamos de cosas triviales, el clima, deportes, mientras los niños, tras unos minutos incómodos, recuperaban la camaradería natural entre primos. Verlos correr, reír y derribarse entre carcajadas me confirmó que salvar esa relación por ellos valía la pena. Las visitas al parque se hicieron habituales. Luego pasamos a compartir pizzas. Andrés era otro hombre, más atento, dispuesto a escuchar. Me preguntaba por mi trabajo, realmente interesado en mis casos y en mis posibilidades de ascenso. Hablaba abiertamente de su empleo, su sueldo y el presupuesto que había organizado. Incluso abrió un fondo universitario para Adrián y se sentía orgulloso de su independencia. Una tarde, mientras observábamos a los niños jugar, me dijo, ¿sabes? De una manera retorcida, esto puede haber sido lo mejor que me pasó. Alcé una ceja. Pasé toda mi vida dependiendo de ella, continuó, sin necesidad de nombrar a mi madre. Eso me hizo flojo, me volvió conformista. Cuando les pusiste freno, cuando derrumbaste todo, me obligaste a madurar, a ser un verdadero padre. Fue la experiencia más humillante de mi vida, y estoy agradecido. Le di una palmada en el hombro. Me alegra que estés bien, Andrés. Lo intento, respondió, y por primera vez, le creí. Mi vida empezó a abrirse de formas que jamás imaginé. Fue gracias a la insistencia de Carolina Paredes que di el primer paso. Has cargado solo con esta familia por 5 años, Alejandro. Habla con personas que lo entiendan, me dijo. Siguiendo su consejo, me uní a un grupo de apoyo para padres viudos. Por primera vez estuve rodeado de gente que entendía la extraña rutina de criar hijos en solitario mientras se lidia con la propia tristeza. Sabían lo que era el agotamiento, la soledad y la culpa. Fue ahí donde conocí a Valeria, una arquitecta paisajista con una risa cálida y ojos bondadosos, aunque con la misma sombra de tristeza que yo veía en el espejo. Su esposo había fallecido en un accidente automovilístico hacía 3 años, dejándola a cargo de 2 hijas. Nuestra primera charla no tuvo nada de romántico, fue un alivio mutuo. Conversamos sobre el caos de las ventas escolares, lo difícil que resultaba enseñar a conducir a un adolescente y cómo una simple canción podía desarmarte por completo. Después empezamos a vernos para tomar café. Luego, nuestras reuniones incluyeron paseos al parque los domingos con nuestros 4 hijos. Todo surgió con naturalidad, sin presiones ni apariencias. Un día, mientras observábamos a los niños reír y correr detrás de una cometa, Valeria me miró y sonrió. ¿Te ves feliz, Alejandro?, comentó. Me detuve a pensarlo. Aquella tensión constante que me había acompañado durante 2 años ya no existía. El resentimiento se había desvanecido. Mi casa era un refugio de paz. Mis hijos estaban seguros y tranquilos. Incluso mi relación con mi hermano empezaba a sanar. Además, tenía una amiga que entendía mi historia sin explicaciones. Lo soy, respondí, y pronunciarlo se sintió como liberación. Estaba escribiendo un nuevo capítulo. No era el que había planeado con Claudia, pero era un buen capítulo, lleno de esperanza, fortaleza y la calma que tanto anhelé. Anoche fue una de esas tardes de otoño perfectas, con aire fresco que invita a encender una fogata. Las hojas del enorme arce en el jardín eran un espectáculo de rojos y dorados, y el aire traía olor a leña quemada. Yo estaba en la terraza asando hamburguesas, un acto simple que se sentía como un privilegio. Desde adentro se escuchaba la guitarra eléctrica de Lucas. Había pasado semanas practicando un solo, y por fin lo dominaba. Aquellas notas inseguras de antes ahora eran una melodía firme y llena de vida. A través del ventanal, veía a Mateo inclinado sobre su cuaderno, creando mundos fantásticos con su lápiz. Lo que empezó como un pasatiempo se había convertido en su voz.
La casa vibraba con sonidos de bienestar. Para mí, era la sinfonía más hermosa. Cenamos afuera, bajo la luz cálida de las bombillas que colgué en verano. Era martes, pero se sentía como celebración. No hubo tensiones ni silencios incómodos, solo charlamos de la escuela, de un vídeo gracioso y hasta del eterno debate sobre si un hot dog cuenta como sándwich. Todo era fácil, natural. Mientras recogía los platos, noté que Mateo se quedó callado, pensativo. Papá, dijo con voz suave, ¿sabes? Aquella fue una época horrible. ¿Cuál época? Pregunté. Cuando los abuelos vinieron. Cuando hicieron eso con nuestras habitaciones. Me detuve y lo miré. Sí, fue un tiempo muy duro. Él bajó la mirada. Yo tenía mucho miedo, susurró, buscando mi reacción. Lucas, que había estado callado, intervino con tono firme. Yo no tuve miedo. Hizo una pausa. Solo estaba muy enojado. Pero lo arreglaste, papá. Mateo sonrió tímidamente y añadió. Sí. Lo arreglaste todo. Estoy orgulloso de ti. Un nudo se formó en mi garganta. En mi carrera recibí elogios de socios importantes, respeto de colegas, agradecimientos de clientes, pero nada se comparaba con el peso y el significado de esas palabras saliendo de la boca de mi hijo. Yo también estoy orgulloso de ustedes, logré decir. Fueron fuertes y valientes en medio de todo aquello. Más tarde, cuando ya dormían, me quedé en la sala, con el murmullo del lavavajillas de fondo. Mis ojos se posaron en la fotografía de Claudia sobre la repisa. Era de nuestra boda. Su sonrisa llena de vida, sus ojos iluminados por los sueños de un futuro que no pudo ser. Durante años, esa imagen me recordaba mis miedos, la sensación de que le fallaba, de que apenas sobrevivía. Pero esa noche fue distinto. No sentí dolor, sino gratitud. Cumplí mi promesa, protegí a nuestros hijos, defendí nuestro hogar. No solo las paredes y el techo, sino lo que verdaderamente importa, la sensación de seguridad, las risas y la esperanza. A pesar de todo, les enseñé que la familia se construye con respeto, amor y límites claros, que su casa es su refugio, y que nadie tiene derecho a hacerlos sentir vulnerables dentro de ella. El camino fue duro, lleno de decisiones difíciles, pero llegamos. Y en ese trayecto, no solo recuperé lo que había perdido, descubrí quién soy y lo que significa realmente ser padre. Hoy puedo mirar al futuro sin miedo. No sé qué traerán los días que vienen, pero sí sé algo, si la vida vuelve a ponerme a prueba, no voy a ceder, porque aprendí que la fuerza no nace del control, sino del amor. Y eso, nadie podrá quitármelo.